Bueno, esta música nos recuerda que está con nosotros el amigo Javier Lima. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, saludos a los radiantes, pues encantado de poder participar una semana más en este espacio de memoria, de recuerdo que estamos dedicando a la figura del tanto realejero y en especial pues hemos dedicado durante ya varias semanas a la memoria de don José Siberio Pérez. Bueno, Muy contento, Isidro, de sí. tener hoy un invitado también de excepción, ¿no? Bueno, especial y además que tuve ocasión en alguna ocasión de grabar con don José Siberio Pérez en su casa, de tenerlo al lado, que es pues su sobrino, que es Manuel Siberio Morales, que está al otro lado del teléfono. Pues muchas gracias antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues además de tener esa posición pujante en el turismo, como director de ese prestigioso Hotel El Tope en Puerto de la Cruz y con toda la trascendencia que ha tenido en este municipio como concejal del Partido Popular que lo fue y bueno, una persona activa dentro de la vida social que como antes me decía Isidro, yo le decía, perdona Manolo, pero es que con los calderos al fuego y los realejeros siempre somos así, ¿no? Sí, siempre estamos metidos en buenos fregados. Bueno, fregado. Bueno, hay una cosa que lógicamente pues mucha gente igual no conoce de cerca, pero Manolo, con todo el permiso debido y por haber a Manuel Siberio, ha heredado algo también de don José Siberio, Javier, que es un poquito ese humor, esa ironía noble que tiene, ¿no? Incluso como luego veremos por las vivencias que nos pueda contar, esa cercanía, ¿no?, que siempre tuvo a su tío y realmente, Isidro, pues teníamos muchas ganas de poder hablar con familiares, en este caso con su sobrino, con Manolo, con el sobrino de don José Siberio Pérez, y poder acercarnos, poder trazar un perfil un poco eso, más cercano, más humano, más realista, ¿no?, a través de una persona que durante tantas décadas convivió en su cercanía y que tanto le conoció Bueno, hasta el final. a mí me gustaría de entrada, porque lógicamente el concepto que tiene uno de un familiar cercano, en este caso de un tío y demás, es evolutivo en el sentido, vamos a la base. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene precisamente Manuel Siberio de su tío, de don José? Bueno, los primeros recuerdos pues se te van, ¿no? Ya uno tiene una edad y eran de niño, de niñez, ¿no? Mi padre siempre todos los días íbamos a casa de mi abuela Ralejo Bajo y donde él vivió tantos años, ¿no? Y pues los recuerdos de la infancia, de jugar en la plaza, de aquel duro que te daba el domingo para después gastarlo en chuchería. Y siempre pues de ver a un sacerdote, ¿no?, con su sotana y te imponía un poco, pero era tu tío, no lo veías como un cura, ¿no? Uh-huh. Era el tema de familiaridad, de las comidas en casa de mi abuela, de coloquial, nunca lo veías como la personalidad que llegó a ser. Sí. Que lo era, ¿no? Lo veías como tu tío. Uh-huh. Y después ya me imagino que con la evolución del tiempo, con el propio crecimiento personal, Manolo, lo importante fue de que fue un amigo, compartiste con muchos. Yo recuerdo la afinidad que tenían ustedes porque, a ver, yo voy a grabar, voy con mi grabadora, él se sienta en su despacho, bien cómodo allí. Tú estabas haciéndole algún arreglo, estabas allí tú en ese día, pero yo notaba como que había esa fusión, ¿no? Había ese acercamiento, una cosa muy especial entre ustedes, ¿no? Sí, compartí mucho con él, ¿no? Y mientras que vivió mi padre, también eran muy afines, ¿no? Eran muy de estar en la casa ya te digo, de mis abuelos, ¿no? De visitas casi diarias o semanales. Entonces, pues yo pasé todo, desde mis estudios, mis juegos, mis murgas, mis primeros trabajos y después también en La Laguna, en la radio, pues cuando yo estudiaba en La Laguna, pues iba a visitarle casi todos los días, iba a la emisora, pues estabas con él, era eso, un familiar, un tío en el que te basabas cuando tenías algún problema y le pedías un consejo Sí. o las típicas bromas o
cualquier cosa que le hacía falta, pues estábamos ahí los sobrinos siempre pues echando una mano en la casa Sí. o ayudándole porque él estaba en sus cosas, que tenía bastante siempre. Sí, ¿no? Javier, tú, venga, di por ahí. Sí, sobre todo preguntarle a Manolo por esos primeros años, especialmente cuánto le influyó don José, porque creo recordar, Manolo, que en cierta ocasión incluso me mencionaste que yo no sé si tú llegaste a ser consciente cuando la confirmación que habías recibido un pueblo cualquiera, creo recordar, como regalo, ¿no? Esa es la primera novela Sí, de don José. Sí, y cosa que desconocía, ¿no? Y en la confirmación que él fue mi padrino, pues me regaló ese primer libro que él había escrito. Y bueno, pues recuerdo que de niño, bastante niño, pues lo leí y fue tan divertido y entretenido, porque lo era, ¿no? Era un libro muy ameno, ¿no? Y en casa si de tocamos la Manolo, parte... ¿recuerdas? Él comentaba detalles de sus proyectos, de sus publicaciones, cuando realizaba esos almuerzos familiares o... Sí, y más que almuerzos familiares, ya te digo, íbamos casi todas las tardes a casa de mi abuela o a la tía de mis padres que también vivía con ellos, porque mi padre también la atendía un poco, la llevaba a médicos, a mil cosas. Entonces yo jugaba en la plaza, ¿no? Y yo iba todas las tardes a Ralejo Bajo y estaba allí entrando y saliendo todo el día de la casa, ¿no? Entonces, más que en ese primer libro, que ya te digo, me sorprendió o desconocía que él había escrito un libro, el proceso todo, por ejemplo, de los conventos del Ralejo, ¿no? Que cada noche que íbamos a Ralejo Bajo, pues él nos iba, te iba contando toda la historia de lo que había estado estudiando, de un convento, de otro convento, de una anécdota, de una cosa, de otra, y siempre como era él, ¿no? Que otra cosa, entre otras cosas, lo que sí tenía que era un gran conversador, ¿no? Y él te contaba una historia y la vivías, la llegabas a vivir porque eso que creo que ustedes también lo compartieron con él, sí, totalmente de acuerdo. era muy ameno de conversación. Sí, no, y tenía, ya te digo, ese punto de socarronería que sabía pararte el relato para contarte una anécdota jocosa, divertida, graciosa, te hacía reír, a otras veces te emocionaba. La verdad que era una persona con tertulio en alguna ocasión que yo lo tuve conmigo y demás, y aquí sobre todo con Orlando Remón, que tenía en la tertulia, que era exquisito, ¿no? Porque nunca te aburría, su forma de hablar, de ser, era muy amena, y eso en la radio, tú lo sabes que es muy necesario, ¿no? Alguien que no te aburra y que en realidad mantenga la atención, ¿no? De lo que te está diciendo, ¿no? Bueno, antes... yo creo que esas cosas tenía él, Sí. que provenían de la parte sacerdotal, de cómo llevar las conversaciones, de cómo exponer un discurso, y después que tenía lo que comentabas, ¿no? Siempre estaba con una broma, ¿no? Estaba todo el mundo de mal humor por cualquier cosa y de repente mi tío llevaba un rato callado, discutiendo la mesa unos con otros, que si el partido político o el partido del Madrid y del Barcelona, y él callado, y de repente cuando aquello se ponía un poco tenso, pues te saltaba con un chiste de un gomero, o el cura aquel que dejó el puro en la puerta de la iglesia y los chiquillos le pusieron un poco de pimienta, y cuando salió de misa se lo fumó, y él se reía todo el mundo, yo me acordaba de Florentino, que el que hacía eso habitualmente era el director de la banda, Florentino, que lo hacía. Oye, Manolo, antes a micrófono cerrado también nos decías que tú, por cercanía obviamente familiar, pero también por interés, fuiste testigo muchas veces de lo multidisciplinar que era, es decir, en las artes, en todas las cosas que hacía, porque era un hombre polifacético, ¿no? Sí. Llegabas al piso de la laguna y te abría la puerta y de repente te aparecía con la camisa toda manchada, con un pincel en la mano y ven para acá que estoy terminando una cosa y tal. Y te metía allí en los talleres, porque él trabajaba en todos sitios, en la cocina, en su pequeño taller, en el mismo hall. Él todo lo que se le iba ocurriendo lo iba realizando donde se le ocurría, ¿no? Sí. Y entonces, pues eso, no solo, oye, ¿qué estás haciendo ahora? Pues,
pues mira, estoy pintando cuadro para no sé quién, que es que en tal iglesia está haciendo falta esto, o estoy diseñando el retablo de no sé dónde. Y yo a veces me sorprendía porque eran cosas que él no comentaba, sino cuando tú llegabas y las veías. Sí, sí. Pero estás diseñando el retablo o el baptisterio o el sillón o un escudo o un no sé qué, ¿no? Sí. Le metía mano a todo lo que él veía que podía llevarlo a cabo, pues se ponía, aprendía, compraba libros, siempre estaba mirando cosas nuevas, diferentes. En verdad que era una persona que te sorprendía y no te aburría nunca, porque lo que te decía, encima estaba allí, estaba explicando ese misterio o esa de aquel cuadro porque era por esto, por lo otro, por no sé qué. Sí, sí, sí. Pues Sí, la recuerdo cuando doctrina estaba siempre haciendo el estaba Señor de la presente. Burrita Sí. para la iglesia de Reloj Bajo, pues que yo iba a la laguna y de repente me decía, mira, es que tengo que ir, vente conmigo y tal. Y nos íbamos a los prados de Tegueste o de La Vega Lagunera y de repente sacaba la cámara de fotos y veía un burro allí y empezaba a sacarle fotos, se acercaba, se alejaba y después volvía para y sacaba las fotos y cuando eso había que revelarlas. Sí. Y después se ponía que si la pata era más doblada, que si él quería hacerlo así, que si no sé cuánto. A todo le daba 1000 vueltas y siempre estaba con inquietudes de mejorar todo, hasta lo que hacía. Muchos cuadros los pintaba y después empezaba a pintar encima y a retocarlos porque no se quedaba a gusto con lo que había hecho. Bueno, Javi, venga, di tú. Sí. Javier. La verdad que en principio estamos viendo un perfil totalmente polifacético y yo sobre todo, Manolo, preguntarte en relación a esa cuestión también, lo hemos hablado en otras ocasiones también fuera de micrófono, no ahora, el tema también de los viajes, ¿no? También don José, por lo que tengo entendido, por lo que hemos hablado, también era un enamorado también de otros pueblos, de otras formas, ¿no? De conocer otras formas de vida. Y hemos hablado de que también junto a él llegaste a viajar, ¿no? No sé si también en compañía de tu hermana, Manolo, llegaste a viajar con él a otros lugares y cómo recuerdas también esas experiencias fuera de Canarias o en el entorno canario, viajando en su compañía. Sí, él siempre, desde que estuvo estudiando, pues no paraba de hacer cosas y después con sus compromisos con la radio, pues tenía que ir mucho a Madrid, él iba a muchísimos sitios, tenía muchas reuniones, el tiempo que estuvo en Roma, y después, a través de don Julián de Armas, que eran muy amigos, organizaban varios viajes al año, y en algunos de ellos, pues mis padres también nos llevaban, ¿no? Y bueno, pues ese era mi tío en plena efervescencia, ¿no? A él le encantaba, pues eso, en la guagua, pues coger el micrófono, ponerse a contar chistes, tener a la gente entretenida el rato que íbamos de una ciudad a otra, cantando. Siempre estaba buscando el tener a todo el mundo contento, ¿no? Y a veces pues se le veía aquí o uno lo veía, yo lo veía los Ralejos o en la Laguna, en la emisora, y siempre lo veía serio en su despacho, haciendo sus cosas y reuniéndose con determinada gente, cuando la Junta de Reconstrucción en los Ralejos, Sí. y eran serios, ¿no? Estaban tratando sus cosas y tal. Pero después veía que cuando terminaba la reunión, aquello se convertía siempre en una tertulia, ¿no? Y él lo que le gustaba era eso, Sí. quedarse hablando con la gente, contando anécdotas, contando chistes. Era un gran contador de chistes, aunque no no lo pareciera, ¿no? Sí. Siempre tenía algo para hacer sonreír o para hacer entretener a los que estaban con él.
Ujú. Bueno, sé que hay un momento muy especial, quizás a lo mejor uno de los momentos más duros de su vida, imagino. Además que él siempre hablaba de su hermano, esa pérdida pues muy temprana del hermano, que incluso nos lo dijo en esa grabación que pusimos hace unas semanas atrás. Pero también, por supuesto, la quema de la Concepción, especialmente en el 78. Y ahí tú también, Manuel, Manolo, también tú viviste intensamente ese momento, ¿no? De esa zozobra y después del ímpetu. Porque mira, yo sé que cuando digo esto mucha gente dirá, bueno, está Isidro. Bueno, pero yo, a ver, yo intento barrer para mi gente. No voy a decir que no, pero es que los realejos a don José Siberio Pérez le debe mucho y le debe mucho a los hermanos Siberio, los carpinteros y a un montón de gente del Realejo Bajo, al platero, a un montón de gente que ha trabajado en pro de la recuperación. Hoy en día gente viene y me dice, esa iglesia se quemó en el 78, ¿eso es verdad? Sí, señor, pues mira cómo está. ¿Y cómo puede seguir estando así? Ah, se hizo un trabajo donde intervino también el sacerdote que en aquel momento cura párroco, no digo que no, y la comunidad parroquial, pero no hay duda de que quien puso ahí, don Elpidio, él lo citó varios que vinieron con él, que se fueron hasta lo que es en sí hablar con la reina en la inauguración. Bueno, cosas que ya hemos puesto, Manuel, pero que tú, cuando quieras, están a tu disposición también en esa entrevista, ¿eh? ¿Cuáles son los recuerdos tuyos? Hombre, verse quemar la iglesia, nadie saber lo que pasaba, salir corriendo para Ralejo Bajo, a casa de mi abuela que estaba al lado, y no dejarnos pasar, y esos nervios, ¿no? De niño. Y después ya cuando la cosa se calmó un poco, pues ya poder ir hasta la casa, ese olor a quemado, bueno, las caras de las personas, la puerta se abrió de casa de mi abuela desde ese primer minuto, y allí no hacía sino entrar gente. Uh-huh. Eran mis recuerdos, mujeres llorando, hombres llorando, y mi tío era como el conciliador, ¿no? Sí, Ya desde el minuto cero yo recuerdo oír frases como la vamos a reconstruir, ¿no? La vamos a volver tremendo. a hacer, ¿no? Y ahí empezaron eso. Claro, tú eras de la familia, tú podías estar en la casa, y eran todos señores mayores, yo recuerdo, muchos en aquel momento ni los conocía, trajes, corbatas, y entraban, salían, se sentaban, hacían pequeñas tertulias en una habitación, otros en otra, vamos a hacer esto, vamos a llamar a no sé quién. Eso era desde el minuto cero, ¿no? Esa tarde la casa de mi abuela parecía el parlamento, ¿no? Sí. Y ya te digo, esas sensaciones del primer momento de que él empezó, yo lo veía así desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Que sin nadie decir nada, él los estaba organizando, liderando, Sí. y de hecho la primera decisión que tomaron fue, recuerdo la máquina de escribir allí en una mesa, alguien escribiendo a máquina y redactándole y diciéndole, no, vamos a poner esto, y estaban haciendo un dossier para presentárselo a la reina al día siguiente que venía a inaugurar el Ajá. aeropuerto. Bueno, ahí estaba también don Eh, Vicente, que se me olvidó antes citarlo, que él también lo cita ahí, ¿no? Muchísima gente Sí, de sí. Ralejo Bajo, de Ralejo Alto, de todos los Ralejos. Ya te digo, aquello fue como el punto de encuentro del primer día, de los primeros días, hasta Sí. que se empezó a organizar ya realmente la Junta. Oye, Manolo, yo quiero preguntarte Dime. el otro momento. Ese es el momento de primero, de la angustia, de cómo él incluso en los momentos delicados él estuvo ahí fuerte, venga para adelante y tal. Pero, y el momento en el cual ya se abren las puertas y está ahí, ¿tuviste también presente? ¿Viste la cara? ¿Cómo lo vivió él? Pues mira, claro que ya lo que pasa es que faltaba mucha gente de aquel Sí. equipo inicial, ¿no? Mm. Ya habían, hasta mi padre ya no estaba, ¿no? Sí, cierto. Entre otros muchos que tú has nombrado también, que con los años pues perdieron la vida, y ya él era como que el trabajo estaba hecho, ¿no? Ujú. Él tampoco le vi con demasiado protagonismo en la inauguración, ¿no? Él que siempre le gustó, Sí, también la ceremonia y demás y esto tal, pero sí. exactamente, pero fue como que el trabajo estaba hecho, ¿no? Sí, sí. No era abrir la puerta, lo duro había sido los,
el montón de años anteriores pues trabajando en aquello, ¿no? Ujú. Sí, claro que tenía ilusión y tenía ganas. Quizás Bien. se le quedaron, también por su edad, con los al final muchísimos proyectos que tenía para la iglesia, ¿no? Ujú. De más cosas que casi quería abrir la iglesia mejor de como estaba, ¿no? Sí, sí, sí. Ornamentada, me refiero, Ujú. con más retablos, con todas las imágenes, ¿no? Ujú. Pero después él siguió trabajando, haciendo pequeñas cosas y colaborando con la parroquia para esta situación actual en la que tenemos, ¿no? Ujú. Bueno, Javier, yo no sé, porque Javier también hay que recordarlo, estamos haciendo esta entrevista hoy con Javier que está como docente, no sé cuánto tiempo tendrás, Javier, o si tienes que irte ya y... No, Isidro, todavía tengo unos minutitos más, Pues adelante, venga. pero, pero en principio, Isidro, también quería preguntarle a Manolo por todos estos recuerdos que está esbozando, que nos acercan mucho más a conocer quién era don José. ¿Cómo recuerda él también, sobre todo, Manolo, esos años que los que él se jubila, es decir, cuáles son las dedicaciones de don José? Porque sé que don José era un lector diario de prensa, ¿no? No sé si don José siempre fue enamorado de la comunicación, ¿no? Siempre seguía las noticias y toda la actualidad. ¿Cómo recuerda la fase una vez que termina su ciclo en la laguna, que se reabre al culto la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción y que él está ya prácticamente en Los Realejos? ¿Cómo recuerda esos años que prácticamente pues Isidro y yo más le conocimos, esos años finales? ¿Cómo lo recuerda en casa? Es decir, también con espíritu de trabajo, ¿no? Que siempre tuvo, y optimismo, ¿no? Sí, hasta el último minuto él estaba escribiendo algo. Lamentablemente ya por problemas de artrosis en las manos y que no podía hacer cosas, dejó algunas imágenes a medias, caras, manos, cuadros que están a medio. Él, mientras que podía, él quería hacer algo. Él no podía estar quieto, él tenía que estar con un dedo y con una gubia, pues intentando ahí hacer alguna cosa. Yo noté, sobre todo en los últimos meses y el último año, eh, que no es que cambiara el carácter, sino que estaban como enfadados consigo mismos de que cosas que habitualmente hacía no podía hacer. Claro, un hombre Y, muy vital. y se sentía eso. A veces llegabas a hablar con él y estaba de mal humor, ¿no? Y después al rato pues sí te decía, es que estuve un cuarto de hora intentando hacer aquella tal cosa y me dolía la mano y no podía seguir y tal, lo tuve que dejar. Sí, sí. Un hombre muy vital Bueno, él siempre. intentó, tú dices que hasta el último momento, pues una persona que no tenía ni idea de ordenadores, en los últimos años le pusimos un ordenador e aprendió algo de trabajar con Word y porque lo de él era escribir siempre, Sí, ¿no? sí. Y yo recuerdo de eso, de ayudarle, de explicarle cosas del ordenador porque quería escribir algo o quería leer o mandarle a alguien alguna cosa y estaba viendo que esta tecnología, ojalá, como me decía más de una vez, ojalá hubiera aprendido yo esto Sí. hace 30, 40 o 50 años. Bueno, yo quería preguntarte precisamente a tenor de lo que dice Javier, ¿hay algo que sea susceptible en tiempo, pues eso, no futuro, sino desde que se pueda de publicar? ¿Dejó algo escrito que quizás sea posible el que lo podamos conocer o no sabes, Manolo? No, ya eran cosas muy puntuales, ¿no? Sí, Era a lo mejor que quería decir un sermón tal día y entonces pues lo escribía claro, allí. claro. Antes lo hacía a bolígrafo y tal. Los últimos trabajos que más o menos dejó o casi encaminado era el desarrollo de todo aquel del Museo de los Iconos en la catedral que había montado él y toda la historia y las fichas de cada uno de los iconos que están allí. Ujú. Eh, eh, yo sé que hubo, como Javier, gente que se fue acercando en los últimos años a valorar con él cosas que había realizado o que estaba haciendo y que él más bien colaboraba con ellos para verbalmente trasladarle esas cosas, ¿no? O esas inquietudes. Y a él le costaba mucho, al final
ponerse a escribir y hasta su trazo, ¿no? Al escribir con bolígrafo se notaba que le costaba, ¿no? Que se cansaba, ¿no? Haciendo determinadas cosas, ¿no? Ya prefería esa tertulia como contigo, Isidro, o con Javier, y pasar ahí unas horas, porque lamentablemente cuando alguno iba a visitarle, por bien o por mal, sabías la hora que ibas, pero no sabías a la hora que te ibas, Sí, ¿no? sí. Además, hay una anécdota que él una vez, coincidí con él en una de las comidas después de una presentación y demás, y él siempre decía lo mismo, que decía, sí, hay que comer, pero además hay que hablar. Sí. Le gustaba mucho la tertulia, Claro, ¿no? claro. Y tener un licor en casa para después, oye, no te tomas un licor, ¿no? Sí. Le gustaba ser anfitrión y tener el vino del cura, para que los amigos que iban allí en las celebraciones que él intentaba mantener durante el año, como San Vicente, como el Día de San José, el domingo de afligidos por la tarde, después de la procesión, ahí habían unas visitas que eran obligatorias, y yo recuerdo salir de allí ayudándole a recoger las cosas, pues no sé, a las 12, a la 1, y ahí pues hablando de lo divino y de lo humano, de todos los que lo acompañaban, ¿no? Muy bien, pues nosotros estamos llegando ya al final ya de lo que es el espacio en el día de hoy, pero bueno, Javier, es necesario el de haber tenido a Manuel Siverio, también Morales, para comentar esos recuerdos. Nos has dicho cosas que son tremendas también, ¿no? De ese, lo que tú nos decías, Javier, meterse dentro de la vida, lo que cuando llegaba al piso de la laguna y verlo allí manchado de pintura y pintando el cuadro y demás, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos ha dibujado una imagen mucho más cercana y sobre todo, Isidro, pues Manolo también nos ha acercado al perfil, ¿no? Un perfil que yo me quedo con algunos adjetivos, ¿no? Un perfil de un ser trabajador, optimista, ¿no? Porque yo creo que fue, y también con una gran vitalidad y sobre todo con una también grandísima memoria. Es decir, yo recuerdo hasta esas últimas fechas cuando también estuve en su domicilio, que por ahí estaba también Manolo y me recibió a mí en compañía de Germán, y cómo recordaba esa cantidad de datos que recordaba don José, que aquello era bárbaro. Es decir, ver a una persona citar cifras, fechas, nombres y apellidos, y a veces decía, es que yo sé muchos nombres, y a veces se molestaba porque le faltaba un apellido, pero decía, don José, no se preocupe, yo lo busco. Y dice, no, pero ya me saldrá durante la conversación. Y como decía Manolo, a veces también hasta cierto apuro, porque es cierto que uno quería a veces intentar molestarlo lo menos posible, pero sí hacer alguna pesquisa, pero luego se alargaba durante horas y decirle, don José, usted almuerce y yo vengo a la tarde. Decía, no, un ratito más, Javier, no tengo prisa, un ratito más, que ya tengo la comida aquí preparada, es calentarla y ya comer. Pero a veces hasta por cuestiones de él, ¿no? Por cuestiones de él de respeto de una persona mayor y además por cuestiones de salud y demás que él tenía. Por mí no me importaba, pero era sobre todo por él, ¿no? Uh-huh. Que la verdad que era una verdadera maravilla estar junto a él y aprender de él, porque realmente uno siempre salía con nuevas lecciones de aprendizaje de su casa y del privilegio que era tener de su conversación, sí. Bueno, pues siempre fue un privilegio compartir momentos con don José Siverio Pérez, con el padre de Siverio, en tantos eventos. Un hombre que era hijo predilecto y que ejercía como tal. Era rarísimo el acto que se hiciera en el municipio de Los Realejos que no estuviese presente, dando ánimo, conversando y afianzando las raíces de nuestro pueblo y de nuestra gente con muchísimos actos, como digo, sobre todo culturales, religiosos y demás. Manuel, pues que quiero agradecerte la presencia a través del teléfono. Cuando quiera hablamos de turismo también, que a mí me gusta pegarla a todo. Cuando quieras, y yo sobre todo agradecerles a ustedes que mantengan la memoria viva de no solo de mi tío, sino de todos esos realejeros que unos en más, a otros en menos, cada uno en su ámbito, pues han puesto un granito de arena para que nuestro municipio sea lo que es hoy en día y que hayan sentado las bases para un futuro mejor. Muy bien, y seguramente Javier, el que venga a continuación, lo conoció también Manuel Siverio y además un hombre también de copete, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, así es. Sí. ¿Estás ahí, Javier?
Elpidio Hernández Tostes, don Elpidio Hernández Tostes. Bueno, que se nos cortaba ahí un poquitito la comunicación. Efectivamente, don Elpidio Hernández Tostes, que fuera también alcalde de este municipio de Los Realejos, justamente en esa etapa de la transición y también, por supuesto, después, pues, bueno, activo en Cruz Roja y tantas otras cuestiones. Será nuestra próxima, persona en ese, recurso que tenemos con el amigo Javier Lima, conociendo un poquito más y buscando también, curiosamente, muchos de ellos también han tenido relación con la radio y con la comunicación y el periodismo, como es el caso también de Elpidio. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Manolo, y bueno, que vaya todo bien. Ojalá que esto cambie y que podamos incluso hasta para poder tener una entrevista de este tipo también tenerla en persona, ¿de acuerdo? Seguro que sí, que las cosas irán a mejor. Bueno, no pueden ir de otra manera. Muchas gracias, un saludo, ¿eh? Muchísimas gracias, Manolo. Saludos. Y también para ti, a Javier, ahí en la isla bonita de La Palma, donde nos estás enseñando maravillas. Muchas gracias a los dos. Saludos. Gracias. Cuídense, un abrazo. Adiós. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.